aunque estemos lejos, con vos no hay distancia, Señor, hay un solo cuerpo. Sentimos esa comunión, hermanas y hermanos, por vos, seguros de tu protección, no hay miedo, hay amor. Aleluya, 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 aleluya. Del pan y la copa, Señor, la paz y el abrazo. Tu mano, mi mano, Señor, las de mis hermanos. Sentimos esa comunión, hermanas y hermanos, por vos, seguros de tu protección, no hay miedo, hay amor. Aleluya, 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 aleluya. Este es el encuentro, tu iglesia viva, tu palabra guía nuestro caminar. Aleluya, 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 Señor. Que la luz de Cristo brille, nos envuelva en su amor y que su poder nos venga a proteger. Que la luz de Cristo brille, nos envuelva en amor y que su poder nos venga a proteger por siempre y siempre y siempre. Amén. Te daré gracias, Señor, de todo corazón. Te cantaré himnos, me arrodillaré para darte gracias por tu amor y tu verdad. Cuando te llamé, me respondiste y aumentaste mis fuerzas. Te alabarán, oh Señor, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca y cantarán de los caminos del Señor, porque la gloria del Señor es grande, porque el Señor es perfecto en sus caminos, porque el Señor atiende al humilde, pero mira de lejos al altivo. Cuando me encuentro en peligro, tú me mantienes con vida, despliegas tu poder y me salvas. Señor, tu amor es eterno. No dejes incompleto lo que has emprendido.
Leo en Génesis capítulo 22, del 1 al 14. Después de algún tiempo, Dios puso a prueba la fe de Abraham. Lo llamó por su nombre y él contestó: «Aquí estoy». Y Dios le dijo: «Toma a Isaac, tu único hijo, al que tanto amas, y vete a la tierra de Moriah. Una vez allá, ofrécelo en holocausto sobre el cerro que yo te señalaré». Al día siguiente, muy temprano, Abraham se levantó y ensilló su asno, cortó leña para el holocausto y se fue al lugar que Dios le había dicho, junto con su hijo Isaac y 2 de sus siervos. Al tercer día, Abraham alcanzó a ver el lugar desde lejos. Entonces les dijo a sus siervos: «Quédense aquí con el asno. El muchacho y yo seguiremos adelante. Adoraremos a Dios y luego regresaremos». Abraham tomó la leña para el holocausto y la puso sobre los hombros de Isaac. Luego tomó el cuchillo y el fuego, y se fueron los dos juntos. Poco después, Isaac le dijo a Abraham: «Padre». «¿Qué quieres, hijo?», le contestó Abraham. «Mira», dijo Isaac, «tenemos la leña y el fuego, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto?». «Dios se encargará de que haya un cordero para el holocausto, hijito», respondió su padre. Y siguieron caminando juntos. Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, Abraham construyó un altar y preparó la leña. Luego ató a su hijo Isaac y lo puso en el altar, sobre la leña. Pero en el momento de tomar el cuchillo para sacrificar a su hijo, el ángel del Señor lo llamó desde el cielo: «Abraham, Abraham». «Aquí estoy», contestó él. El ángel le dijo: «No le hagas ningún daño al muchacho, porque ya sé que tienes temor de Dios, pues no te negaste a darme tu único hijo». Abraham se fijó y vio un carnero que estaba enredado por los cuernos entre las ramas de un arbusto. Entonces fue, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto, en lugar de su hijo. Después Abraham le puso este nombre a aquel lugar: «El Señor da lo necesario». Por eso todavía se dice: «En el cerro el Señor da lo necesario». Hola, buenos días, ¿cómo les va? Nos volvemos a encontrar en este lugar que es la iglesia, donde nos reunimos para escuchar la palabra, para meditar en ella, para cantar, para que nos canten tan lindo como nos cantan. Y en esta mañana tenemos un texto muy impactante, ¿no es cierto? Un texto que conocemos, porque lo hemos leído mucho. Es el texto en el cual el Señor le pide a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac. Ese hijo que había sido tan esperado y tan buscado y que no llegaba, y que finalmente, como fuimos leyendo, llegó por una acción realmente milagrosa de Dios. Y ahora el Señor le pide a Abraham algo muy extraño, algo muy difícil, muy extraño. Le pide que sacrifique a ese hijo unigénito. Fíjense que no solo es sacrificar un hijo, sino que además es el hijo de la promesa, es el hijo del cual su descendencia, esa promesa que Dios le había hecho a Abraham, se iba a concretar. Entonces, ¿cómo ahora Dios le dice que ese hijo, que es el hijo, no solo es su hijo, porque ya por ser hijo es un tremendo dolor, es casi impensable lo que está pidiendo, pero además es como decir: esa promesa que te hice no se va a cumplir, porque este hijo tiene que morir? Siempre nos resultó raro a todos los que leemos este texto, este pedido de Dios a Abraham. Por supuesto, es una prueba. Él comienza el texto diciendo, ¿no? Dios puso a prueba la fe de Abraham, pero nos resulta un poquito extraña. Yo estoy convencido que a Abraham también le resultó muy extraña. Que Abraham no
no entendió esto fácilmente. Y hay algunos datos en el mismo texto que leímos que nos hacen pensar que Abraham tenía alguna secreta esperanza de que no había entendido bien lo que Dios le estaba pidiendo, o que había entendido bien, pero Dios tenía algo con lo cual lo iba a sorprender en determinado momento. Y entonces así se cuenta el relato. Fíjense que una vez que Dios le pide esto, nos dice el relato que Abraham tomó a su hijo, que era el único, y se fue al lugar donde Dios le había dicho que tenía que ir a hacer el sacrificio. Fue con dos siervos, 2 esclavos, 2 ayudantes, y cuando llegan al lugar, le dice a esas 2 personas que estaban con él: quédense aquí con el asno que habían llevado, el muchacho y yo seguiremos, Isaac y yo seguiremos, y vamos a adorar al Señor. Y luego, dice acá, fíjense esta frase que es muy curiosa, dice entonces, y luego regresaremos. ¿Cómo es eso? No es que tenía que sacrificar a su hijo, no, ¿cómo iba a regresar Isaac con él? Entonces ahí hay un pequeño dato de que Abraham en su fuero íntimo decía: Dios algo va a proveer, porque esto no puede ser así. Y ya se lo dice a las personas que están con él. Y continúa. Fíjense cuánto cuidado pone Abraham en preservar al niño. En primer lugar, le dice que le dio la leña al niño para que la lleve, pero que él, el adulto, se quedó con el cuchillo y con el fuego. El fuego serían brasas que llevaban. Eran cosas que los niños no manejan. Nosotros no le dejamos a los chicos usar cuchillos ni jugar con el fuego. Abraham tampoco lo dejaba a Isaac andar con el cuchillo y jugar con el fuego o llevar el fuego. Entonces ya muestra ahí que Abraham está cuidando a ese niño para que no se lastime, para que no haga cosas que los niños no tienen que hacer. Y sigue el relato, ¿no es cierto? Y llega un momento en que cuando parece que llega al lugar, Isaac le dice a Abraham, Isaac sería un pequeño, le dice: papá, pero acá tenemos la leña y tenemos el fuego, pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Y acá viene una segunda frase de Abraham que nos deja pensando, ¿no? Que Abraham, él sabía en su fuero íntimo que algo iba a hacer el Señor, porque le dice: Dios se encargará de que haya un cordero. Dios se encargará de que haya un cordero para el holocausto. Hijito, se lo dice así, con una expresión muy cariñosa hacia su hijo, una buena traducción, el hebreo, la lengua hebrea dice eso, le dice al hijo, pero en diminutivo. Abraham sabía que Dios iba a hacer algo, que Dios tenía preparado una sorpresa para él. Se lo hace saber de algún modo a los esclavos que quedan al pie del monte. Vamos a volver con el niño. Se lo hace saber a Isaac cuando le dice: el Señor va a proveer de algo. Y quizá uno puede pensar que Abraham esperó hasta el último momento, pero él tenía en su fuero íntimo la convicción de que el Señor iba a proveer de aquello necesario para que la vida continuara. Si la idea era de que aquí iba a morir alguien, Abraham sabía, y este saber no es un saber intelectual, no es que lo podamos explicar ni lo podamos presentar en un escrito ni en un discurso, es simplemente ese conocimiento interior, el conocimiento que da la fe, que da la confianza en Dios, de que Dios tenía un propósito particular para eso que le estaba pidiendo y que Él se iba a encargar de que la vida continuara. Pues vamos a seguir reflexionando sobre esto en un momento. El Señor es quien me da fuerzas, mi alegría es el Señor. El Señor es mi salvación, en Él confío, no habrá temor, en Él confío, no habrá temor.
pastor. El Señor es quien me da fuerzas, mi alegría es el Señor. El Señor es mi salvación, en Él confío, no habrá temor. En Él confío, no habrá temor. La verdad es que en aquel entonces existía la costumbre en pueblos cananeos y quizá en el Israel antiguo, el Israel antes de la Biblia, de sacrificar niños. Ustedes saben que esa es una práctica que se utilizó en muchos pueblos, incluso pueblos de América, sacrificaban a sus niños, generalmente el primogénito. Había una especie de idea de que el alma de ese niño iba a proteger a la familia o iba a proteger la casa. Entonces, lo que Dios le estaba pidiendo a Abraham era algo espantoso, por supuesto, pero no era algo que no existiera, no es una novedad. Por eso es que uno puede pensar que Abraham lo asumió como algo relativamente posible de hacer, porque se hacía. De hecho, en la Biblia hay algunos pasajes donde se menciona que otros pueblos cometían este tipo de atrocidades y que alguna vez Israel también cayó en eso y los profetas se encargaron de hacerles notar que eso era contrario a la voluntad de Dios. Pero la historia es que, como decíamos, Abraham sabe en su fuero íntimo que Dios va a preservar la vida y que alguna salida va a tener para esta situación en la que él se encontraba. Y yo pienso a veces que nosotros tenemos que pensar en nuestra propia vida cuando estamos en atolladeros donde pensamos que no hay salida, donde hasta podemos llegar a decir cómo el Señor me metió en esto, porque le echamos la culpa al Señor de las cosas en las que a veces nos metemos nosotros, ¿no es cierto? Pero la realidad es que el amor de Dios está por encima de todo y es capaz de sorprendernos con alguna alternativa que no nos imaginábamos. Abraham no debe haberse imaginado que iba a aparecer un cordero. Quizá esperaba otra cosa, quizá no sabemos, pero no se hubiera imaginado un cordero en medio de un monte donde, bueno, no hay nada ya en los montes, ¿no? Sin embargo, apareció el cordero para el sacrificio. Nosotros en nuestra vida tenemos que pensar que muchas veces el Señor nos sorprende con cosas que no esperábamos que iban a pasar y estábamos quizá bastante angustiados por lo que nos estaba sucediendo y el Señor abrió una puerta, abrió una ventana y nos hizo ver algo que no habíamos visto antes. Algunos comentaristas dicen que en realidad el cordero andaba por ahí en el monte y que Abraham no lo había visto y que cuando va a suceder esto, de repente Abraham ve al cordero y dice, acá está el cordero, ¿no es cierto? La realidad es que el texto nos dice algo mucho más lindo todavía. Nos dice que en el momento en que Abraham va a sacrificar o va a matar, en realidad, a Isaac, podríamos pensar que él no iba a llegar a matarlo, pero bueno, es lo que le dice el relato. Dice, se escuchó una voz, Abraham, Abraham. Cuando Dios llama con mucha nitidez. Uno dirá, ¿qué es una voz del cielo? Sí, no sé. Porque yo realmente no sé qué fue, pero no sabemos qué fue. Pero cuando Dios llama con mucha nitidez y le dice, no le hagas daño al niño. La frase es muy linda, porque no es que dice, no sacrifiques al niño, dice, no le hagas daño. Sacrificarlo era hacerle un daño. Acá no hay ningún espacio para pensar que por motivos religiosos se podía sacrificar a alguien y que ese alguien tenía que estar feliz porque, qué sé yo, los dioses o Dios se iba a poner contento con esa muerte. No hay ningún espacio para eso. Dios le dice, no le hagas ningún daño al muchacho, porque sacrificarlo era hacerle un daño a él. Estas ideas que a veces aparecen de que, bueno, en aquel entonces se podía hacer y hasta hacerlo con alegría porque estábamos entregando un alma a la divinidad. Realmente la crueldad y el asesinato y la muerte de alguien fue siempre, hoy, en el pasado y ansiamos a que siga siendo en el futuro, un acto cruel y que todos rechazamos visceralmente y que Dios, por supuesto, rechaza totalmente. Ustedes saben que en Israel una de las cosas que la distinguían de las otras naciones que rodeaban a Israel en Canaán era que ellos no hacían sacrificios humanos, cuando los otros sí los hacían, lo dicen los profetas. La prohibición total, el carácter sagrado de la vida humana, esa
esa condición de que cada persona tiene la imagen de Dios impresa adentro. Entonces no importa si esa persona es la más encumbrada o la más olvidada, la más importante o la menos importante, el color de su piel o el idioma que habla o los gustos que tiene, todos, si es creyente o no es creyente, no importa, porque lo que nos enseña la Biblia es que toda persona, por el hecho de nacer, viene de parte de Dios y tiene la imagen de Dios adentro. De algún modo, que no sabemos cómo, pero es lo que la Biblia nos enseña, ¿no? La imagen de Dios está impresa en cada ser humano. Y eso le da una dignidad a la vida que tenemos que preservar. Acá Dios proveyó el Cordero. Y en nuestra vida Dios provee de muchas cosas. Y fíjense cómo termina el relato, es bellísimo esta final, porque dice que ese lugar se llamó El Señor da lo necesario. Y reafirma, por eso todavía, como dicen, todavía hoy, tiempo de la Biblia, hoy, todavía se dice en el cerro, en ese cerro, el Señor da lo necesario. Qué profunda enseñanza. El Señor nos da lo que necesitamos y nos provee de aquellas cosas que a veces ni siquiera creemos que vamos a tener, para que la vida continúe y para que podamos seguir disfrutando de los dones que Él nos da. Pero todavía nos queda un poquito más. Vamos a ir a leer el Evangelio y a ver qué nos dice Jesús sobre esto. Mateo capítulo 10, versículos del 40 al 42. Es Jesús quien está hablando con sus discípulos, dándoles instrucciones. Y dice así el versículo 40. El que los recibe a ustedes, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta porque viene de parte de Dios, recibirá el mismo premio que se da a un profeta. Y el que recibe a un hombre bueno porque es bueno, recibirá el mismo premio que se da a un hombre bueno. Y cualquiera que le da siquiera un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños, por ser seguidor mío, les aseguro que tendrá su premio. ¿Vieron qué palabras tan profundas y inspiradoras las que leemos del Evangelio de Mateo, ¿no? Jesús diciéndonos que aquel que los recibe a ustedes, está hablando a los discípulos, en la tarea de misionar, ¿no? De ir y anunciar el Evangelio, y ellos iban aldea por aldea, comentando de la palabra y de esta cosa nueva que habían descubierto, que era el mensaje de Jesús, que había muerto y resucitado para salvación de todos. Le dice que los recibe a ustedes, a mí me recibe. Y después sigue, ¿no es cierto? Y recibe al que me envió, al Señor. El que recibe a un profeta porque viene de parte de Dios, recibirá el mismo premio que se da a un profeta. Acá Jesús nos está diciendo que cuando recibimos a alguien que nos trae una buena noticia, la buena noticia del Evangelio, es como recibirlo a Jesús mismo. Y a través de él recibir al Señor. Y eso es una tremenda responsabilidad, a veces no nos damos cuenta de lo que nos está diciendo acá Jesús. Nos está diciendo que cuando nosotros encaramos la tarea de compartir la fe,
estamos siendo representantes de Jesús, estamos siendo representantes de Dios, porque es su palabra, no es nuestra palabra. A veces decimos, ¿no? Cuando queremos compartir la fe, no me crea a mí. Yo estoy contando mi experiencia, pero no me crea a mí, créale al Señor, porque a veces hay algunos que sin darse cuenta se predican a sí mismos, ¿no? Qué bueno que soy yo, qué fe que tengo, haga como yo, que soy muy creyente. Bueno, no va por ahí la cosa. La cosa no es creer en lo que yo hago, o el estilo de vida que yo tengo, o la fe que tengo, que puede ser importante y está bueno que sea así, pero no nos predicamos a nosotros mismos, ni predicamos a la iglesia como comunidad, predicamos el Evangelio, que nos invita a reunirnos en la comunidad de los creyentes, que es la iglesia. Invitamos a reunirnos a una comunidad que se junta en torno a una palabra. Y esa es la esencia de la predicación de la iglesia. Vengan, que aquí hay una luz que nos va a iluminar a todos. Y cuando recibimos a esa luz, estamos recibiendo al Señor. Y a través del Señor estamos recibiendo a Dios. Ustedes saben, hay una muy linda leyenda, que yo no sé si es historia, pero es leyenda, que cuenta que Martín Lutero, el fundador, el iniciador de la Reforma Protestante, decía que un creyente es como un mendigo. Un mendigo que tiene hambre, porque los mendigos tienen hambre, pero es un mendigo que sabe dónde hay el alimento que necesita. Saben dónde encontrar la comida que necesita para vivir. Y va a otros mendigos y les dice, vengan, acompáñenme, porque yo los voy a llevar al lugar donde yo recibo alimento. Y ese alimento es para compartir con otros. Y entonces Martín Lutero decía, esa es la vida del creyente. Tener hambre, ser como un mendigo, pero saber dónde está el alimento. Y no solo ir y comer, sino llamar a otros que están igual que uno, necesitando del alimento de Dios, y decirles, vengan conmigo, porque yo sé dónde está el alimento. Es una linda anécdota. Creo que la iglesia tiene que predicar el Evangelio de esa manera. Decir, somos hambrientos de las cosas de Dios. A veces el Señor nos pide cosas muy difíciles, como Abraham, pero Él va a proveer de aquello que necesitemos para poder cumplir con su palabra. A veces el Señor nos pone delante situaciones complicadas. Estamos viviendo en la pandemia, todos estamos un poquito mal y hasta cansados, ¿no es cierto? Bueno, hay que tener confianza, el Señor nos está ayudando y de muchas maneras, hoy mismo, con este encuentro que estamos haciendo, nos está ayudando, nos está mostrando que a pesar de la pandemia nos podemos reunir en torno a su palabra. Y de nuevo, aquel que recibe a uno de estos estaba recibiendo al Señor. A aquel que sabe ver en el otro, en la otra, la imagen de Dios impresa en esa vida, puesta por Dios, está viendo que el Señor está con nosotros. Por eso cuando decimos Señor está con nosotros en la comunidad de la iglesia, y en este momento esta es la comunidad de la iglesia, lo que decimos es, bueno, aquí estamos los hijos e hijas de Dios, Él nos ha traído al mundo, Él nos ha regalado la fe, Él nos ha invitado a ser realmente seguidores suyos y Él está en medio nuestro. Si estamos reunidos, Él está en medio nuestro. En este momento estamos reflexionando sobre su palabra, estamos oyendo canciones maravillosas que quienes saben cantar nos deleitan con ellas, pero nos hacen llegar a lugares muy profundos de la fe a través de las letras y las melodías. Todo eso es regalo de Dios y todo eso es recibir al Señor. Entonces, de vuelta, yo voy a leer porque me encanta este texto. El que los recibe a ustedes, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Que podamos nosotros, en este domingo, recibir al Señor. Recibirlo a través de alguien que nos hace llegar la palabra, a través de alguien que nos hizo oír un texto que no habíamos leído, pero ahora lo descubrimos de otra manera. Recibirlo de manera que realmente llegue a nosotros y nos alimente. Como aquel mendigo que tenía mucho hambre, pero sabía dónde estaba la buena comida que el Señor le iba a proveer. Amén. Que el Señor nos bendiga a cada uno, a cada una, en nosotros, en nuestras familias, en nuestros seres queridos, y que nos siga acompañando y fortaleciendo. Siempre en la expectativa de que quizá no falte mucho,
podamos volver a encontrarnos unos a otros físicamente y saludarnos con mucha alegría. Bendiciones para todos y que el Señor esté con nosotros y con ustedes hoy y siempre. Amén. Haz lo que quieras de mi Señor.